Un saludo a todos nuestros hermanos de Templo Belén. Les estoy saludando hoy desde el hermoso departamento de Arauca. Aquí me encuentro en una ciudad preciosa, Saravena, visitando una de nuestras iglesias Asambleas de Dios, compartiendo con hermanos de muchas partes de esta región. Es una bendición gozarnos ante paisajes tan hermosos y gente tan cálida. Oramos por este municipio y desde acá quiero compartirles un sencillo mensaje. Por supuesto, no sin antes hacer lo que acostumbramos y permanecemos en ello. Somos una iglesia misionera y queremos orar por todas las tribus indígenas de este lugar, de este alrededor precioso donde siempre hay necesidad del Evangelio. Pero también queremos orar para que la Biblia sea traducida a todos sus idiomas. Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos contigo, con tu amor, tu bondad y tu misericordia. Te pedimos, Señor, por esta preciosa tierra, para que tu palabra fluya, para que bendigas la iglesia, para que se pueda llegar a todas las tribus indígenas, los lugares, los resguardos, las comunidades distintas que hay en todo este precioso sector, que puedan tener una porción de la Escritura en su propio idioma. Oramos, Señor, porque ya nos acercamos a nuestro Encuentro Nacional de Misiones Transculturales, donde muchas personas vamos a estar reuniéndonos allí para aprender cómo se trae la Biblia, para que cada persona pueda entenderla, sí, en su propio idioma. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a conectarnos con esta realidad. Clamamos, oh Dios, porque necesitamos urgentemente que no solamente en nuestro país, sino que en cada región del mundo tu palabra sea entendida. Ahora, Señor, también te pedimos para que todos aquellos que estén enfermos, que tengan problemas, dificultades, puedan conocer de tu gracia, de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia, que los milagros puedan ser parte permanente en la vida nuestra. Pero lo más importante es que caminemos contigo y que las personas puedan reconocer a tu Hijo Jesucristo como suficiente Salvador de sus vidas. Gracias por tu palabra, que ella nos anima, nos estimula a salir adelante, Señor, y poder obedecer para cumplir el trabajo que quieres como personas, como padres o madres en la familia, como hermanos, como ciudadanos, Señor, como creyentes, y lo más importante, que somos hijos de una familia, en una familia, hijos del mismo Padre. En Cristo Jesús, gracias, oh Dios. Amén. Yo sé que todos ustedes esta próxima semana estarán orando por nosotros allí, que estaremos en la ciudad de Cartagena, 21 al 23, en nuestro Encuentro Nacional de Misiones Transculturales. Vamos a ir a la palabra y vamos a aprender algo sencillo. Todos nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a distraernos fácilmente con muchas cosas. Cuando logramos enfocarnos en los asuntos importantes, podemos hacer grandes desarrollos, tener grandes alcances. Pero si aún como humanos, para intereses muy de este mundo, a veces logramos posar nuestra mirada sobre cosas importantes, la gran pregunta es, ¿por qué nosotros, siendo hijos de Dios, con una llamada y una comisión tan grande, a veces miramos demasiadas cosas y nos desenfocamos? Hablamos que somos ministros. Cuando decimos ministros, algunos dirán líderes, pero el ministro es aquel que puede entregar de manera correcta las bendiciones de Dios. De gracia hemos recibido y damos de gracias. Vamos a leer la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y 11. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así que cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder, por siempre y para siempre. Amén. Padre, es tu palabra y con suma urgencia la necesitamos. Ayúdanos, porque nos has dado todo para que podamos
hacer lo que debemos hacer. Nos das tu palabra, nos das tu gracia, tu Santo Espíritu, somos salvos y ahora simplemente queremos responder de manera correcta a toda esa capacidad que nos has entregado, siempre para tu honra y gloria y bendición de muchos, empezando no solamente por nuestras vidas, sino nuestra amada familia, aquellos que están cerca, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos. Queremos ser bendición. Por eso ayúdanos con tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Una de las cosas importantes que debemos empezar a reconocer como creyentes es que si no cumplimos la instrucción que Dios nos da, pues básicamente estaremos posando nuestra mirada en asuntos que no son tan importantes. La Biblia está llena de ejemplos de esto. Nos distraemos con las cosas de este mundo, con nuestra concupiscencia, muchas veces con esas necesidades reales, pero que normalmente surgen de no cumplir lo que Dios quiere. Necesidades reales naturales para todos nosotros, que Dios siempre reconoce y está dispuesto a ayudarnos. Pero nuestra mirada no debe estar puesta en ello, sino en cosas mucho más importantes. En este pasaje, el Señor nos empieza a enseñar cosas muy claras. Cómo no desenfocarnos. Y por supuesto, entonces, ¿cómo enfocarnos? Lo primero que el Señor dice es que hay gran variedad de dones. La gracia del Señor nos toca en todos los aspectos. Y el Señor siempre ha sido generoso para que tengamos lo mejor de lo mejor y podamos cumplir todas aquellas cosas que son necesarias, que Él desea y que bendicen a los demás. Pero una de las formas en que nos desenfocamos y muchas veces nos frustramos es precisamente porque ante gran variedad de dones espirituales, parecemos niños chiquitos que siempre queremos tener el mismo don y normalmente queremos tener el don que sobresale en otros. Y cuando queremos ser como los demás, nos desenfocamos. ¿Por qué añorar o idealizar los dones de otros? ¿Por qué proyectar? Muchas veces vemos el éxito de alguien y como yo me siento frustrado, entonces pienso que debo ser como esa persona y si no lo logro me frustro. Nos desenfocamos. Dios está haciendo una obra contigo y conmigo. Él está trabajando en nosotros y empezamos a reconocer ello, entonces nos vamos a enfocar, vamos a trabajar fuertemente, vamos a permitir que el Espíritu Santo nos ayude y podemos entonces ahora descubrir que de todos esos dones hay muchos que están a mi alcance, no tengo que mirar a otros. Sigue diciendo la Escritura, cada uno tiene dones y bendiciones de Dios. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que nos dice, me dieron a cuidar las viñas y la que era mía no cuidé. Uno de los grandes problemas que tenemos, y por esa causa perdemos el enfoque, es precisamente que somos dados a criticar los problemas de otros, a criticar a las personas, a tratar de arreglar la vida a todo el mundo. Cuando la palabra del Señor dice, a cada uno de nosotros nos ha dado, quiere decir que tú y yo tenemos algo para administrar. Y antes de corregir al vecino, a mi amigo, al que está enfrente, ¿por qué yo no me responsabilizo con eso que Dios me entregó, lo cual me va a demandar? Y entonces cuando lo hago y administro lo que Dios me dio, tú y yo, cada uno tenemos tantas cosas lindas que Dios nos ha entregado. Si me enfoco en ello, entonces podré bendecir a otros y ministrar de manera correcta. Un buen enfoque de todo aquello que Dios nos ha entregado. Pero sigue diciendo la Escritura que todas estas cosas que Dios nos da, todos los dones, capacidades, deben de ser usados para bien, pero específicamente explica servirse los unos a los otros. ¿Por qué no pienso yo en cómo sirvo a los demás y no siempre pensar cómo los demás con lo que tienen me pueden servir a mí? Si cada uno asume su responsabilidad, por eso dice cada uno, y yo quiero servir a los demás, entonces cuando todos nos ponemos de acuerdo en ese sentido, cumpliremos la Escritura, tendremos un buen enfoque, este mundo sería mucho mejor. Pero hay más cosas que el Señor nos quiere enseñar. Luego dice, entonces todos nosotros debemos de servir en esa bendición para otros.
Debemos de estar preocupados por los demás. Y cuando pensamos en eso, podemos recurrir a un pasaje bello de la Escritura, Filipenses 2, 1 al 8. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos o en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Jesús aquí de plano nos está dando el ejemplo mayor. Todo lo que Él hizo por ti y por mí, siempre pensando renunciar a sus propios intereses por bendecir a los demás. Otro asunto que nos desenfoca es el arribismo, el egoísmo, el interés personal por encima de las necesidades de los otros. Por ejemplo, en el ministerio, yo soy pastor, pero yo no debo usar a la iglesia como plataforma para que proyecte mi vida y terminar diciendo, soy un ministro exitoso y me aprovecho de todo lo que tiene mi iglesia, que es la iglesia de Dios, por supuesto. Cuando digo mi iglesia es sentido de pertenencia, pero la iglesia no me lanza a mí como ministro. Más bien yo, en todo lo que recibí, los dones para bendecir a otros, hago lo que hizo Cristo Jesús. Yo le digo, Señor, todo lo que tengo es tuyo, tú me lo has dado. Ahora, yo quiero ministrar y quiero servir. Y me voy a enfocar, Señor, porque no uso la iglesia a mi favor, sino que yo doy todo para que la iglesia cumpla su labor, porque yo soy parte de la iglesia. ¿Se imaginan ustedes el potencial de una iglesia cuando cada persona piensa en simplemente todo lo que ha recibido de Dios, proyectarlo en la iglesia al servicio del plan de Dios para la iglesia? Hoy muchas personas se van de una iglesia, renuncian a una iglesia, porque lo que quieren es cumplir su ministerio, pero no quieren entrar a ser parte del cuerpo de Cristo para servir como iglesia en conjunto, como hermanos, por la causa del Señor Jesús. Cada persona, así tenga dones, talentos y capacidades, que lo hace de esta manera y quiere usar a la iglesia para proyectarse a sí mismo, está desenfocado en el ministerio. Nosotros pertenecemos a nuestras iglesias y debemos de servir en ellas para que, como Jesús oró, honrando su palabra, seamos uno. Y si somos uno, que lo dijo varias veces en Juan 17, entonces el mundo creerá. Pero ¿qué más nos dice este precioso pasaje de primera carta de Pedro? Dice también que todo lo que hagamos, todas las manifestaciones de servicio, dice que nosotros las debemos hacer como si Dios mismo estuviera hablando por medio de nosotros. En otras palabras, cuando hablas, dice, tienes que hacerlo como si el mismo Dios lo estuviera haciendo. Pues aquí me recuerda la Escritura que si yo me enfoco correctamente, soy un ministro enfocado, yo debo recordar que como me dice segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 20, somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que yo hago todo lo que haga, como soy cristiano y proclamo el nombre de Cristo, pues entonces la gente va a asumir, este es un representante de Dios. Si hago algo malo, voy en contra de Dios, porque estoy deshonrando su nombre. Estoy dañando la imagen de Dios. Ahora, Dios sigue siendo Dios. A Dios no le va a pasar nada.
pero por amor a los demás yo debo procurar que mi vida y todo lo que yo haga represente bien el nombre de Dios. Recuerden que tú y yo, recordemos todos, somos ciudadanos del reino de los cielos, vivimos en este mundo y debemos de hacer buenos oficios como embajadores para que reconozcan que la tierra en la que vamos es preciosa. Y cuando digo la tierra, cielos nuevos, tierra nueva, esa tierra prometida. Dios es un Dios amoroso. Muchas personas, por ejemplo, muchas mujeres especialmente, a veces tienen problemas de reconocer a Dios como Padre, porque su Padre terrenal no les dio buen testimonio. Y podríamos hablar así de los hijos, o podríamos hablar así de nosotros los mismos hombres. Cuando vemos un mal ejemplo en personas que dicen ser cristianas y nos perdemos en medio de ese mal testimonio, nos va a costar tener una relación con el Padre Celestial, porque se supone que estas personas que me dan ejemplo son hijos del Padre Celestial. ¿Cómo estamos en ese punto cada uno de nosotros? Estamos honrando el nombre de Dios, no solamente cuando levantamos las manos, cuando bendecimos el nombre de Dios, cuando decimos y hablamos de Él con tanta belleza de palabras. No, solamente es eso lo que necesitamos. Debemos de honrarlo con nuestro testimonio y nuestra vida para que el nombre del Señor siga siendo honrado permanentemente. Ahora, para ir concluyendo esta sencilla enseñanza, con claridad la palabra de Dios nos está dando, empezamos a reconocer por el pasaje que todo lo que hacemos lo debemos hacer siempre reconociendo que esa capacidad, esa energía, esa fuerza, ese poder, todo eso viene de parte de Dios. No solamente lo representamos a Él, sino que todo lo que sea de bendición que tú y yo podamos hacer por los demás, debe tener un reconocimiento que Dios es el que nos da la capacidad. No debemos de confiar y depender de nuestras capacidades y talentos. Nuestras capacidades y talentos que tenemos y que son muchos, los debemos de administrar, no depender de ellos. Dependemos de Dios, dependemos de su palabra, de su Santo Espíritu, pero usamos los recursos que Dios nos ha entregado. Y nos advierte el texto que todo esto lo debemos hacer para gloria y honra de Dios, nunca para decir que nosotros somos los generosos, bondadosos, poderosos y tan grandes y tan capaces que podemos bendecir a los demás. Si podemos dar algo a este mundo, a las personas, para que sean felices, es por la gracia de nuestro Señor. Y quiero concluir haciendo entender algo que, por supuesto, todos deberíamos de tener muy claro, pero vale la pena recordarlo. Nosotros básicamente de Dios tenemos dones con los cuales debemos de ministrar de manera enfocada, como ha sido el tema en el día de hoy. Pero lo más importante es entender que todo ser humano ha recibido gracias de Dios. Cuando digo gracias en plural, me refiero que hay dones y talentos naturales que todas personas pueden tener. Y esos dones y talentos naturales, algunos nacemos con la facilidad para la música, otros para las matemáticas, otros para las relaciones sociales. Bueno, cada cual tiene una capacidad natural, aún el no creyente. Todo eso viene de Dios. Y eso que tengamos hay que reconocerlo, pero para bendecir a otros y para honrar a Dios. Segundo, no solamente hay dones y talentos naturales, hay dones espirituales que vienen por el poder de Dios, por su Santo Espíritu. Pues estos dones deben de ser pedidos a Dios, confiar en Él. Él está dispuesto. Dice la palabra que si pedimos al Espíritu Santo, si le pedimos a Dios, Él no nos va a dar otra cosa. Nos va a dar todo lo necesario porque quiere que podamos bendecir a los demás. Los dones espirituales son para la iglesia. Tú y yo somos iglesia, así que vamos a pedirlos y administrarlos correctamente. Pero me encanta un tercer aspecto de capacidades, talentos o cosas que tengamos para bendecir a otros de manera enfocada. Son aquellas destrezas que no sabemos y que debemos aprender. Me encanta este punto porque es el área precisamente donde Dios quiere tratar nuestro carácter. ¿Por qué?
porque aceptar que debo aprender de otro, aceptar que tengo limitaciones, aceptar que necesito de mi familia, aceptar que debo estar en mi iglesia aprendiendo a otros y no creer que todo lo logro por mí mismo y que yo voy de manera aislada en contravía con el cuerpo de Cristo, cuesta. Se necesita humildad, se necesita ser enseñables, se necesita reconocer las bondades de los demás. Y eso tiene que ver con la formación del carácter. Siempre habrá cosas que no tenemos, que podemos recibir de los demás, pero que yo también debo aprender de ellos, aprender, esforzarme. Así me cuesta mucho. Allí el Señor estará tratando mi carácter. ¿Por qué no le damos gracias a Dios y le decimos, Señor, quiero ser un ministro enfocado? No permitas que yo me vaya tras cosas que no son importantes, sino que pueda cumplir con la tarea que me has dado, usando bien todos los dones, talentos naturales, todos los dones espirituales que te pido y estás dispuesto a dar. Y ayúdame para aprender aquellas cosas que no tengo, siempre compartiendo con los demás. Padre que estás en los cielos, oramos por nuestra iglesia Templo Belén, que tiene una labor que cumplir, tiene una misión que llevar a cabo. Señor, ayúdanos con nuestras familias, con todos nuestros hermanos, a hacer las cosas de manera correcta, a hacerlas bien, Señor. Por eso ayúdanos para ser ministros enfocados, para ministrar a otros, bendecir a otros de manera enfocada. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor amado. Te damos gracias porque de esa gran variedad de dones yo voy a estar siempre dispuesto a servirte, Señor. Yo voy a entender que tengo una responsabilidad personal en mi vida, que esto es para servir y bendecir a otros. Señor, que te estoy representando, que la honra y gloria es para ti, que esa capacidad de hacer cosas viene de parte tuya, Señor. Y eso sí, oh Dios, que todos mis talentos naturales siempre te glorifiquen, que los dones espirituales sean administrados de manera correcta, Señor, y que en la medida que yo aprenda y madure, pueda caminar junto con mis demás hermanos, para que como iglesia, de manera enfocada, seamos la bendición que tú esperas que seamos. Porque en Abraham dijiste, serían benditas todas las naciones de la tierra, en el pueblo de Israel, y ahora nosotros somos tu pueblo. Glorifícate para que cada uno de mis hermanos y hermanas y cada familia sea una bendición para un mundo en necesidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo siga con ustedes como Él lo desea y que podamos bendecir a los demás. Bendiciones para todos y nos encontraremos de nuevo en la próxima ocasión.